Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakudash, los honores a nuestros apóstoles en el Gran Pega Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise tocar sobre la importancia del temor del Señor, um, especialmente con lo que acabamos de ver, con este terremoto en Turquía, en donde el Señor literalmente en un flash, causó gran devastación y reclamó, pues ahorita el número pienso que el último que oí es más de 11,000, como reclamó 11,000 espíritus para atrás hacia él, man, en instantes rápidos, pero temerosos y dolorosos y atormentados, porque pues todavía están encontrando gente en la devastación, en la destrucción, ciertos cuales ya no más están vivos, ciertos cuales sí. Y entonces esto aquí en estos últimos días nos debería de como siempre por el Espíritu hemos mantenido el espíritu del temor del Señor, pero cosas como estas sirven también para a reenforzar ese temor, man, y recordarnos que el Señor es un poder devastador y igualmente capaz de totalmente causar a cualquier de nosotros estar dentro de un desastre como ese, y sin extender su misericordia, ayuda, para cualquier que él no esté agradeciéndolo con sus obras, cuáles son o cuáles deberían de ser lo que hacemos para respaldar nuestra fe, ¿no? Especialmente en estos últimos días. Okay. Entonces, bien breve, antes de comenzar aquí en Amos 3:6, dice: se tocará la trompeta en la ciudad y el pueblo no tendrá miedo. Y han salido reportes, videos, para comprobar estos reportes y especulaciones de cómo, a las 3 de la mañana ahí en Turquía, antes, unas horas antes de que pegó el terremoto, habían, mini terremotos, y habían, específicamente luces alumbrando el cielo de diferentes, colores y velocidades, al fin del día, sea lo que causó ese terremoto, el 100% verdad es que el Señor fue el cual lo causó, utilizando, posiblemente su herramienta en la tierra, cuál es su espada, esa wedón, okay, por medio de, su bendición, cuál es la espada, okay, él siendo el cinto del Señor Salakia, con su tecnología para hacer esto, como acabamos de ver, posiblemente a razón de Turquía negando a OTAN que den permiso a Suecia y Finland, ser parte de OTAN, y esto fue lo que ocurrió, en esa tierra a resulto, posiblemente se tocará la trompeta en la ciudad y el pueblo no tendrá miedo, y pues gente tenían mucho miedo, man, en viendo eso, en sintiendo eso, básicamente la señal que iba a haber algo bien grande ocurrir ahí, y obviamente en cuando estuvo ocurriendo igualmente, gran terror. Dice: habrá mal en la ciudad sin que Yahweh lo haya hecho. El nombre del Padre, cual el mundo llama Dios, su nombre es Yahweh. Okay. Y el de su Hijo, nuestro Señor, cual el mundo llama Jesús, su nombre es Yahushai. Okay. Y el Padre es el cual controla todo. Okay.
Él es el Todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Y pues nos dijo que nos iba a mostrar señales, y no antes de su regreso, cual en estos últimos días están empeorando y acelerando. Okay, porque pues ahora, han salido diferentes, fotos y videos de diferentes partes del mundo de desastres naturales, que están ocurriendo. Carreteras siendo totalmente destrozadas. Imagínate esto, estando en la carretera y de repente esto ocurre, carros cayendo, esto podría causar gran daño, devastación, herida y muerte. Y por esta razón siempre deberíamos de mantenernos firmes en oración, en fe, en humildad, en sinceridad y en el temor del Señor, man, porque esto puede ocurrir en cualquier momento, a cualquier persona, incluso los cuales no están agradeciendo al Señor, man. O están en un espíritu insincero. Okay. Viendo, sí tenemos fe en el Señor y tenemos confianza que nos mantendrá, pero el balance de eso también es que lo temamos, man, porque yo no quiero ser capturado en un evento como este. Volcanes eruptiendo con lo que se parece ser el rostro de un hombre moreno enojadísimo con una barba largota y un afro, o igualmente no quiero estar en una carretera ahí después de que se colapse, y igualmente no quiero estar dentro de un gran incendio en mi vecindario, sin lugar a dónde escapar. Esto está ocurriendo en Chile, man, ahí con el tribu de Naftali, de la nación de Israel, man. Pero al fin del día, si cualquiera de nosotros es nuestro poste, nuestro lot, estar entre medio de esto, igualmente siempre deberíamos de guardar nuestra fe en el Señor, man. Y pues el Señor nos mostrará que está con nosotros, man, en tales eventos, si es por casualidad que tendremos que pasar por estas cosas, pero como estamos viendo en el juicio que el Señor está haciendo, como por ejemplo con lo que acabó de ocurrir en Turquía y Siria, no hubo misericordia ahí, man. Okay. Para los cuales el Señor ejecutó juicio. Okay. Y hay mucho, lo pesado es que hay mucho reino norteño en esa área. Acuérdense, Siria, en esa área, estuvimos el reino norteño, fuimos llevados en cautiverio por los asirianos, diferentes de los sirianos, antes de huirnos para venir a las Américas, 4 de las 13. Y igualmente hay mucho reino sureño también, pero hay mucho reino norteño ahí, man, también, en estas áreas, Siria, Turquía, Lebanon, okay. Okay. Armenia, a ver, estoy en eso con los videos. Quise leer aquí en 4 de esas 9. Dice: entonces me respondió y dijo: mide el tiempo con diligencia en sí mismo, y cuando veas parte de las señales perdidas, de las señales pasadas que antes te he dicho, entonces entenderás que es el mismo tiempo en que el Altísimo comenzará a visitar el mundo que hizo. Vean, las señales están brincando de las páginas de las Escrituras, man, gritando y cumpliéndose. Y para los cuales se les fue dado el entendimiento de las profecías de la Escritura y el espíritu de diligencia para vigilar y monitorear como buen atalaya, como centinela. Podemos reportar con seguridad que estos son los últimos de los últimos días, que solo se van a continuar a acelerar y a empeorar antes del regreso de nuestro Señor.
esas puertas de misericordia rápidamente, llegando al punto en donde van a totalmente cerrarse, para que cualquier de la nación de Israel, cerca o lejos, esparcidos, entiendan que ahora más que nunca es el tiempo para regresar al Señor en temor y temblor, man, en sinceridad, clamando a su nombre, Yahweh Shai, de nuevo, el nombre de nuestro Señor, cual el mundo llama a Jesús, nombre verdadero en el hebreo paleo antiguo, el Padre es Yahweh, Él existe, Yahweh Shai, el Salvador. Dice, entonces entenderás que es el mismo tiempo en que el Altísimo comenzará a visitar el mundo que hizo. Por tanto, cuando se vean terremotos, ¿qué es lo que se acabó de ver? Un enorme terremoto, enorme. En solo unos pocos días, las casualidades han alcanzado más de 11,000 y se van a continuar a aumentar. Lo más que descubran en la devastación. Gran razón para temer al Señor. Gran razón para continuar a hacer el esfuerzo por el Señor. En el trabajo y en la fe, en el ministerio, en nuestro día en día. Gran razón para mantenernos en oración, en unción, en fe y en confianza que, pues, esto es el cumplimiento de lo que estamos leyendo y de lo que se nos fue dado, por el Espíritu, el entendimiento. Y alborotos de los pueblos en el mundo, entonces entenderás bien que el Altísimo habló de estas cosas desde los días que fueron antes de ti, desde el principio, porque así como todo lo que se hace en el mundo tiene un principio y un fin, y el fin es manifiesto, así también los tiempos del Altísimo tienen claros comienzos en prodigios y obras poderosas, y finales en efectos y señales. Y lo estamos viendo ocurriendo. Se acercan más las piezas de ajedrez sobre la tabla, para que se concluya el imperio impío de Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, el diablo, en la tierra. Mientras cercana es la implementación de la tecnología implantable. El instrumento de Esaú para tratar de tomar control total del planeta y de toda la creación, para, según su mente torcida, para prevenir el regreso de nuestro Señor, después de marcar a la entera humanidad y recreándolo según su imagen, para que el Señor no pueda salvar a nadie, comprobándolo ser un mentiroso. Esta es la mente de Esaú, man. Pero así lo hizo el Señor. Así lo hizo el Señor para ser el adversario en su película. En todo gloria a Yahweh Shem, el Todopoderoso. Y todo aquel que se salve y pueda escapar por sus obras y por la fe en que habéis creído, solo por medio de respaldar nuestra fe por nuestras obras, en sinceridad y en el temor del Señor, podamos tener chance de ser salvos y escapar el juicio que el Señor está a punto de traer a la tierra. Serán preservados de dichos peligros y verán mi salvación en mi tierra y dentro de mis términos, porque los he santificado para mí desde el principio. La elección, el remanente, los únicos cuales serán salvos, predestinados desde el principio, pero sin la memoria, o por decir, sin ¿cuál es la palabra? Sin saber quiénes son los elegidos, para que podamos obrar. Isaías 29. Y 6 dice, de Yahweh de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos, con gran estruendo, con tempestad y llama de fuego. Y todo esto acabó de ocurrir en solo estos últimos pocos meses, Truenos, y inundaciones aquí en el estado de California, y Mississippi, y diferentes partes del mundo,
quebrando récords, ¿ok? Tempestades, inundaciones, estruendos, terremotos, lo que acabó de ocurrir, ¿ok? En Turquía. La neblina que pegó en Rochester, New York, Buffalo, New York. It's like, y hace un tiempo en Texas, man, el que pegó ahí, llama de fuego consumidor, elementos, ok, desastres naturales y gran devastación del Señor. Pues en la escritura, Micaías 1:4. Dice él, y los montes se derretirán de abajo de él, y los valles se henderán como será delante del fuego, como aguas que se derraman por un precipicio. El Señor no está jugando juegos, man. De todo ángulo imaginable y hasta más, cuales no nos podemos imaginar. El Señor está a punto de empeorar el juicio, ¿okay? Y las señales en la tierra a velocidad intensificada antes de su regreso. Para concluir, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El punto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿no? Ocupaos en vuestra salvación, trabajando por nuestra salvación con temor y temblor, respaldando nuestra fe, ¿okay? En las obras, en el ministerio, en sinceridad y en temor, ¿okay? En fe. Se acerca el día, pero pues, como acabamos de leer, la elección será salvo, pero con eso quiero dar toda gloria, honra y alabanza a Jehová, Shemi Shai,